Del apóstol Pedro, capítulo 1, aleluya. Yo creo, mi hermano, que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, Dios sigue salvando, aleluya. Dios sigue teniendo misericordia, aleluya, más de aquellos que le claman y aún de aquellos que ni siquiera le claman, y a veces Dios tiene misericordia de ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, está en las últimas cartas de su Biblia, casi al final. Maravilloso Dios. Y cada día, mi hermano, también, cada día hay mucha necesidad por la cual debemos que estar orando al Señor. Usted y yo tenemos el privilegio, mi hermano, de clamarle a Dios, de pedirle a Dios. Escuche bien, usted y yo como hijos de Dios tenemos una gran tarea. Déjeme decirle, tenemos una gran tarea de orar por todas aquellas personas que están en angustia, en tribulación. Escuche bien, hay mucha necesidad. A veces mi celular me suene y suene de cuánta gente necesita la oración, mi hermano. Cuánta gente realmente. ¿Sabe por qué la gente pide la oración, mi hermano? Porque ellos no saben cómo llegar a Dios. Muchos de ellos, amén, saben cómo acercársele a un santo, a una imagen, pero muchos de ellos no saben cómo acercarse a Dios. Pero la iglesia de Cristo sí sabe cómo acercarse a Dios. ¿Cuántos sabemos, hermano, que nosotros podemos acercarnos a Dios? Y mucha gente se está dando cuenta que las imágenes no responden. Amén. Los gobiernos no están respondiendo, mi hermano. La ciencia no está respondiendo, pero hay un Dios que sí responde. Hay un Dios que sí responde, dije, aleluya. Y hoy más que nunca tenemos que creerle a Él, mi hermano, usted y yo. Aleluya. Es el tiempo de ver los milagros más grandes del Señor, pero tenemos que creerle, mi hermano. Porque nosotros tenemos, una vez más, usted y yo tenemos el privilegio de acercarnos al Señor. Amén. Como dice el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará, ¿qué? A nosotros. ¿Y qué va a pasar? ¿Y el diablo qué va a hacer? Va a huir el diablo, ¿verdad? Todas sus artimañas, sus dardos tienen que huir. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 en adelante, aleluya, amén, ¿lo tenemos? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, aleluya. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué, hermano? Renacer para una esperanza viva y por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿dónde? Reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Oh, ¿cuántos quieren una herencia ya, hermano? ¿Cuántos queremos una herencia ya? Escuchen bien. Tome asiento, mi hermano. Mandamos saludos a todos los hermanos que nos ven, especialmente también a muchos de mis familiares que están viendo de Toluca, Guerrero, nos están viendo de muchos lugares. Amén. Le mandamos muchos saludos y bendiciones, diciendo que estamos orando por ellos, creyendo un Dios poderoso de milagros. Qué lindo es poder decir, hermano, que nuestro Dios es grande. Y cuando hablamos de que Dios es grande, es que Dios es grande. Y nuestro Dios, hermano, no solo es grande, escúcheme bien. Nuestro Dios no solo es grande porque Él está en medio de nosotros, aquí ya en una iglesia santificada, sino que nuestro Dios es grande porque dice la Biblia
que también cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, que Él metió su mano, hermano, en el lodo. Él metió su mano y de ahí Él nos sacó. Escúcheme bien. Él es grande no solo porque Él es grande, el creador del cielo y de la tierra. Escuche bien. Él es grande porque dice el libro de Filipenses que Él dejó su naturaleza divina en los cielos. Escuche bien. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo y se hizo hombre, mi hermano. Y habitó entre nosotros, escúcheme bien, amén, para ver en la condición en la que usted y yo nos encontrábamos. Dice en el libro de Segunda de Samuel, cuando Salomón, amén, era rey, eso lo narra el libro de las Crónicas, que Salomón estaba perdiendo popularidad en su pueblo. Salomón se estaba desviando de la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos. Él había permitido por medio de sus mujeres, amén, varios ídolos. Israel se estaba corrompiendo, escuche bien. Y le estaban llegando a sus oídos de Salomón que Salomón se estaba alejando, el pueblo se estaba rebelando. Pero como él era un rey, él quería saber que no le estaban mintiendo. Pero él no podía ir como rey con sus trajes, con toda su elegancia. No podía él ir al pueblo. Dice la escritura que un día él se disfrazó, se puso un traje de mendigo, ¿verdad? Un traje de gente pobre y se fue al pueblo a donde estaban las reuniones y él se metió para ver qué era lo que los hombres hablaban de su rey. Y él se llevó una sorpresa muy grande, que él oyó lo que hablaban de él como rey. Escuche bien. Y por alguna razón, ¿verdad? La Biblia habla de que Salomón, a pesar de que él permitió muchas cosas, amén, la Biblia todavía narra de que Salomón durmió con sus padres. En otras palabras, él vio todo ese mal que estaba ocurriendo y se arrepintió a pesar de todo. Para eso usted y yo tenemos que estudiar los proverbios, amén, el cantar. Proverbios, él no lo escribió cuando era un rey joven. Proverbios lo escribió cuando él era un anciano, cuando él ya había aprendido todo lo que era la vida. Escuche bien, él ya sabía. Entonces entendemos que Salomón pudo reaccionar y reflexionar realmente, amén, lo que era la vida. Pero él se dio cuenta de la condición en que estaba el pueblo, amén, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Asimismo, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo, para saber realmente lo que había, Él tuvo que hacerse hombre, vivir entre los hombres, escuche bien, sentirme. Pero cuando nosotros hablamos de que Él es grande y poderoso, no hay ni un Dios sobre la tierra que pruebe que un Dios murió y después existió y está vivo. No hay. Escuche bien. Pero nuestro Dios sí, nuestro Señor sí. Escuche bien. Por eso Él es grande, donde dice la misma Biblia que la muerte no pudo sostenerlo. Escuche bien. La tumba no pudo sostener a nuestro Señor. ¿Sí me entiende? ¿Sabe por qué la tumba? Porque Jesús es el creador. Eso es lo que dice la Biblia. Él es el creador de todas las cosas. ¿Sí me entiende? En otras palabras, la tumba dice: yo no puedo recibir al creador mío. Él tiene, ¿sí me entiende?, que vivir. Por eso nuestro Dios es grande. Hay algo que el apóstol Pablo nos va a recargar hoy y mañana. Uno de los propósitos con los cuales Dios, hermano, nos ha escogido, nos ha elegido, como dice aquí la Biblia. Número uno, hay algo que el apóstol Pablo nos va a enseñar, el apóstol Pedro, perdón, nos va a enseñar por qué el Señor nos eligió, por qué el Señor, amén, nos tomó en cuenta, aleluya, a pesar
escuche bien, de que nadie de nosotros un día éramos dignos de ser elegidos a lo mejor por Dios, porque no cualificábamos, mi hermano, nadie de nosotros. Por muy buenos que sean los seres humanos en la tierra, mi hermano, no cualifican para ser dignos delante del Señor. Humanamente nadie cualifica, escúcheme bien. No importa cuán sabio sea un hombre, cuán rico sea un hombre, cuán pobre sea un hombre, escuche bien, no cualifican, escuche bien. Dios, amén, tiene que hacer algo, amén, por el ser humano, escuche bien. Pero el apóstol Pablo nos enseña algo muy importante a nosotros, de los cuales, amén, tenemos que considerar, aleluya, en esta hermosa tarde, de los cuales nosotros podamos, lo que dice en el versículo, capítulo 1, versículo 5, amén, maravilloso, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire lo que dice ahí. Subrayelo como quiera usted ponerle ahí. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. El apóstol Pedro, perdón, amén, habla que la iglesia, nosotros somos llamados para alcanzar, escuche bien. En este caso la Biblia dice él, alcanzar nuestra salvación. La plenitud de la salvación, escuche bien, de los cuales él mismo dice que está reservada, ¿dónde, mi hermano? En los cielos, escuche bien, en los cielos. Somos llamados y somos elegidos para alcanzar. La palabra alcanzar, escuche bien, en el diccionario, todos en la vida, hermano, queremos alcanzar algo. Todos en la Biblia, en la vida queremos alcanzar algo. Escuche bien. Todos queremos que nuestros hijos alcancen una profesión, una vida. Muchos decimos, ¿verdad? Nosotros los que no tuvimos tanto privilegio, amén. A veces decimos que nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que ellos alcancen cosas mejores. En la vida, todos, hermanos, en la vida, aún déjeme decirle, por más ignorantes o significantes o educados o lo que seamos, mi hermano, todos anhelamos alcanzar algo. Escuche bien. Ahora, el problema es de qué manera nosotros lo queremos alcanzar. ¿De qué manera lo queremos? Todo lo que en la Biblia, en la vida se requiere alcanzar, se requiere esfuerzos, mi hermano. Todas las personas que han alcanzado, inventores, educadores, científicos, hermano, usted no se imagina lo que ellos hicieron para alcanzar, escuche bien, algún nombre, algún título, escuche bien, algo. Usted no se imagina el esfuerzo que hicieron estas personas, las veces que ellos lo intentaron, escúcheme bien, de ellos poder alcanzar, amén, esas cosas. Ellos se sacrificaron, mi hermano, demasiado. Ellos alcanzaron muchas cosas, ¿sí me entiende? Todos nosotros también en el trabajo, a usted nunca le van a dar una posición importante, al menos que no vean su sacrificio. Y al menos que no vean su esfuerzo. Al menos que no vean su pasión por el trabajo. Y usted va alcanzando niveles poco a poco. Escuche bien, va alcanzando niveles. Yo recuerdo que un día yo les dije, en los lugares donde yo llegué, mi hermano, a trabajar secularmente, tuve el privilegio de ser supervisor en varias compañías. Escuche bien. Pero hay algo que a mí me identificaba en mis trabajos, que a mí me gustaba. Que siempre en mi trabajo me gustaba quedarme más del tiempo regular sin que me pagaran. Porque yo siempre quería aprender más. Escúcheme bien. Nunca renegaba a lo que me ponían a hacer. Sea que me pusieran a limpiar, a lo que sea. Ellos, los patrones y los bosses, veían mi pasión que yo tenía por el trabajo. Escuche bien. En todos mis trabajos donde yo llegué, siempre hice prosperar los lugares donde yo llegué. Siempre los hicimos prosperar. Amén. Porque yo me apasionaba, amén, por lo que yo hacía siempre. Igualmente
como pastor, usted me ve como predicador, grito, me emociono. ¿Por qué? Porque me apasiono por predicar la palabra del Señor. No he cambiado, escúcheme bien. Y me emociono el transmitir lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, todo requiere un esfuerzo, mi hermano. Todo requiere un esfuerzo. Escúcheme bien. La iglesia, nosotros como iglesia, el apóstol Pedro dice, ustedes tienen que alcanzar lo que Dios les ha prometido. Escúcheme bien. Nosotros como iglesia tenemos privilegios, hermano. Tenemos, amén, promesas de parte del Señor por los cuales podemos alcanzar. Pero hay algo que a veces nosotros no sé si es falta de pasión o falta de deseo, que por cualquier cosa renunciamos en el cristianismo. Como que se nos hace difícil, amén, avanzar, crecer, madurar, esperar en el Señor. ¿Sí me entiende? Cuanto más, déjeme decirle algo, mi hermano, cuanto más nosotros tenemos ayuda ahora que vivimos para Dios. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Habemos que algunos que por cierto tiempo, escuche bien, estamos enfermos y oramos y no pasa nada, pero nos damos por vencidos. Después ya no queremos orar porque pensamos, verdad, que no, Dios, ya oré mucho, no, Dios no me quiere sanar. No, mi hermano, a veces ese es el medio en que Dios te permite para que tú sigas orando. Escuche bien. Yo estuve orando por más de 20 años por una gastritis en mi estómago. Por más de 20 años, de verdad. Por más de 20 años. No pude comer chile. No pude comer frijoles de la olla. Amén, porque eso me dañaba. No pude comer cosas grasosas. Más de 20 años. Hasta que un día me di cuenta que Dios me había sanado. Escuche bien. Y ya llevo algunos años comiendo chile y mucho chile. Y algunas que les gusta cocinar picoso. Amén. Pero cuando como mucho chile, de repente usted dice, pastor, pero si Dios te sanó. Sí, pero Dios dice, no quiero que te vuelvas a enfermar. Porque déjele digo, a veces abusamos nosotros. No, abusamos. Oiga, mi hermano, en esta tarde yo y mi esposa nos pusimos a cocinar taquitos de pollo, taquitos de carne asada, de lomo de res en la casa. Y mi esposa hizo una salsa de cacahuate tan sabrosa. Dice ella, como que no pica, le voy a poner más chile. No la eches a perder. Así está sabroso, déjala. No quiero que pique, quiero que tenga sabor. Pero nosotros a veces abusamos, mi hermano, hay que ser realistas. Escuche bien. Pero Pedro, hermano, esta noche lo que nos quiere animar Dios con la palabra, dice, tú tienes que alcanzar lo que tú deseas. La palabra alcanzar en el diccionario, amén, quiere decir, amén, tomar algo en tu mano. Escúcheme bien. Alcanzar quiere decir tomar algo en tu mano visiblemente. Escuche bien. Eso quiere decir, alcanzar quiere decir, escuche bien, quiere decir llegar al mismo nivel de la otra persona que se te adelantó. Escúcheme bien. Es alcanzar, quiere decir, es que usted nunca ha ido, hoy más o menos a veces cuando uno va en el matrimonio. ¿Se acuerda que antes cuando comenzamos el matrimonio íbamos agarrados con la esposa, verdad? Así, caminando juntos. Pero ahora no. Ahora sale primero uno, alcánzame si puedes, ¿verdad? Ahora sale cada uno por delante. Y el otro, ya no, ¿verdad? Y uno tiene que, pues alcánzame. Uno le dice a la mujer, pues ahora échale ganas, ¿verdad? Y la mujer tiene que, eso es la palabra alcanzar. Llegar al mismo nivel. Escuche bien, llegar al mismo nivel de otra persona que va delante de ti. En otras palabras, mi hermano, por eso nosotros tenemos que alcanzar. Pablo también menciona muchas veces acerca del nivel que seamos llenos, que consideremos hasta que lleguemos a la medida de quién, mi hermano.
a la medida de Cristo. Esa es nuestra meta, escúcheme bien, a una fe con la cual, por eso, y es más, mire, nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo no quiero que sean como yo quiero que ustedes hagan más milagros que yo. Mire qué maravilloso es el Señor. Pero si por lo menos pudiéramos alcanzar, escúcheme bien, alcanzar el nivel. Y para eso, mi hermano, se requieren varios métodos en nuestra vida. Pero nadie puede quedar, escuche bien, no le eche la culpa a nadie porque usted no ha crecido espiritualmente. No le eche la culpa a nadie porque usted no ha alcanzado lo que Dios le ha prometido. No le eche la culpa a nadie, mi hermano. Porque usted tiene la responsabilidad. Dios lo ha llamado a usted. Escuche bien. Dios no solo está con algún hermano. Dios está con todos para ayudarnos a alcanzar lo que Él nos ha prometido. Escuche bien. Por último, la palabra alcanzar. Escuche bien. La palabra alcanzar, escuche bien, quiere decir llegar. Escuche bien. Quiere decir llegar al lugar donde usted y yo queremos llegar. Yo no sé a dónde usted quiere llegar, pero la Biblia nos decía algo muy importante: que tenemos que alcanzar, llegar hasta nuestra salvación, que está reservada en los cielos. Escuche bien. Nuestra meta, nuestra pasión, nuestro deseo, mi hermano, escuche bien, no solo se concentra en ser salvos en la tierra. Escuche bien. Porque hay muchas personas que un día estuvieron dentro de la salvación, dentro de un servicio, sirviéndole a Dios, creciendo a Dios, prosperando, alcanzando ministerio, bendiciones. Yo he conocido muchas personas que Dios las bendijo en un tiempo que me quedaba sorprendido. Pero hoy, mi hermano, ya no están en el evangelio. Se han regresado al mundo. Ellos no pudieron alcanzar, ¿qué? La salvación hasta el final. Ellos disfrutaron temporalmente de la salvación. Pero Pedro nos dice: yo no quiero que temporalmente ustedes disfruten de la salvación. Ustedes tienen que llegar hasta la salvación que está reservada en los cielos. Aleluya. Hasta allá, en medio de cualquier prueba. Por eso hace rato leíamos a nuestro hermano: ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos puede? No nos debe separar nada. Cuando usted y yo conocemos a nuestro Señor, no hay nada que nos pueda separar. Ahora, algo sí, de todo lo que leímos ahí, a veces las tribulaciones nos desaniman. Sí, es cierto. Las pruebas nos tumban, nos sangramos. Las experiencias nos sangran. Escúcheme bien. Pero con mucha razón también la Biblia nos enseña cuando caemos. La Biblia nos enseña cuando nos estamos alejando de Dios. La Biblia nos enseña cuando nos estamos enfriando. Y la Biblia nos enseña que nos volvamos a nuestro Dios. Escúcheme bien. Muchas veces usted encuentra aquí en la Biblia que Dios mismo dice: vuélvete a mí. Escúcheme bien, vuélvete a mí. Yo te estoy esperando. Eso quiere decir, mi hermano, que a pesar que sí es cierto, todas esas cosas que se nos mencionaron nos desaniman, a veces nos confunden, nos lastiman, nos hieren, nos desaniman, nos desesperan. No sé si a usted le pasa eso, a mí me pasa a veces. Pero me acuerdo que hay una meta que yo tengo que llegar. Escuche bien. Y me levanto y me recuerdo que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Hoy me gusta más la carta de 1 de Juan, 2 de Juan, cuando dice que tenemos hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Aleluya. Yo voy a mi abogado y le digo: hoy, Señor, tú eres mi abogado. Mira, yo creo que hice algo malo, ¿puedes hacer algo por mí? Claro, mi hermano, el Señor siempre está disponible para defender nuestra causa. Siempre. Siempre. El problema es esto, mi hermano. También hay algo que tenemos que aprender. En el mundo hay muchas personas que quieren alcanzar algo por medio de engaños. Escúcheme bien. Hay muchas personas que quieren alcanzar haciéndose víctimas. Hay personas que quieren alcanzar algo estafando, robando, usurpando. Escúcheme, en Dios no se puede hacer eso. Porque la Biblia nos menciona
que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice, Él no puede ser burlado. Lo que tenemos que ser es simplemente sinceros con Dios, mi hermano. Escúcheme, tenemos que ser, pero de que los hay. El mundo, amén, busca la forma de cómo engañando, mintiendo, justificándose, haciéndose las víctimas. Desean alcanzar algo, escúcheme bien, desean. Y muchos lo logran, mi hermano. Pero hay un dicho que dice, amén, y la Biblia también nos enseña, ¿verdad? Que el que comienza mal termina, mi hermano. Escuche bien. Pero el que comienza bien, escuche bien, termina bien. Escuche bien, porque Dios es justo, Dios es maravilloso, escuche bien. Dios es eterno, aleluya. Ahora, hay algo que tenemos nosotros que aferrarnos, escuche bien. Hay algo que tenemos que aferrarnos nosotros, más allá de un nombre, más allá de una congregación. Hay algo que el apóstol Pedro nos va a enseñar, de los cuales nosotros tenemos que considerar en nosotros para poder llegar a la presencia de Dios, para poder llegar al cielo, para poder alcanzar nuestras metas, amén, en la tierra también, déjeme decirle. Hay algo que el apóstol Pedro nos considera, aleluya. Ahora, el nombre de Pedro significa, quiere decir hombre, amén, hombre de roca. Escuche bien, quiere decir, Pedro quiere decir hombre de roca. Por alguna razón a Pedro se le dio ese nombre, porque si hay alguien que sufrió, déjeme decirle, mi hermano, si hay alguien que estuvo en prisiones también, si hay alguien que estuvo en pruebas, en desafíos, escuche bien, fue el apóstol Pedro. Si hay alguien que sufrió, mi hermano, y uno de los que murió, escuche bien, uno de los que murió más feo, escuche bien, amén, fue el apóstol Pedro. Por eso es el hombre de roca. Y la iglesia tiene que ser también como una roca, amén, que a pesar de lo que se nos diga, mi hermano, usted y yo tenemos que aprender, amén, algo muy importante. El primer consejo que nos da Dios y la palabra está en el versículo 2 del capítulo 1. Dice la escritura así: elegidos según, ¿cómo dice ahí, hermano? Elegidos según la ¿qué? La presencia de ¿quién? De Dios. Número uno, mi hermano, para nosotros poder alcanzar, escuche bien, poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido, poder llegar, déjeme decirle, al cielo, necesitamos la presencia de Dios. Pedro dice, si hay algo que ustedes tienen que cuidar, escuche bien. Por eso el apóstol Pedro le aconseja a Timoteo que no descuidara el don del Espíritu Santo que se había puesto sobre él por la imposición de las manos. Por eso, mi hermano, hay muchos creyentes también en la iglesia. Hay muchos que han entregado su vida, pero no han crecido en presencia. No han sido llenos del Espíritu Santo. Por eso se les hace, ¿cómo le podré decir? No a lo mejor difícil también, pero a lo mejor con mucho dolor, desesperación, mi hermano. Porque de que vamos a tener pruebas, escúcheme bien. Pero lo importante es vencer las pruebas, escúcheme bien. ¿Y de qué manera las vamos a vencer? Todo lo que se levanta contra nosotros. El apóstol Pedro dice, lo primero que tienes que tomar en tu cuenta es la presencia de Dios en ti. La presencia de Dios en ti. No tienes que descuidar esto. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, amén, en ese momento dice la Escritura que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento, como dice ahí, que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que rompe toda maldición que había en nosotros. Y tenemos que reconocer que la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la única que rompe toda maldición, amén, que traíamos por generacionalmente. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, en ese momento se rompe toda maldición que venía sobre nosotros. Escuchen bien. Ahora, no es como algunos le enseñan por ahí,
Usted ya lleva unos años en el evangelio y ahora le dicen, tú tienes que ser liberado, tienes que mandar una ofrenda para que se te haga un rompimiento de generación. Eso es mentira del diablo, mi hermano. Cuando usted recibe a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia, amén, le quita todo pecado y al mismo tiempo, aleluya, su sangre se transforma en la sangre de Cristo Jesús. Después de que usted viene a Cristo, ningún diablo lo puede tocar a usted. Escuche bien. Si usted es un cristiano, ni un demonio lo puede tomar a usted. Déjeme decirle. Escuche bien. Ningún hijo de Dios puede caer bajo posesión diabólica porque está cubierto con la sangre de Cristo y está sellado con el Espíritu Santo. Ahora, si usted rechaza la sangre, rechaza el Espíritu Santo y vuelve al mundo, la Biblia dice que si usted se puede endemoniar, no solo se endemonia, sino que 7 demonios vienen para hacerle la vida más difícil a usted. Eso tenga cuidado. Eso es si usted rechaza la sangre de Cristo, si usted rechaza al Espíritu Santo. Porque mire, a pesar, estoy hablando que usted rechace, porque a pesar a nosotros, siendo hijos de Dios, a veces hacemos cosas malas. Escuche bien. Todavía la sangre y el espíritu están peleando por usted. No fácilmente, escuche bien, no fácilmente. Por eso muchos de nosotros, muchos, amén. Deje que me pongo entre ustedes para que no se sientan mal. Que sabemos que hay personas cristianos que hacen cosas malas. Escuche bien. Y a pesar de eso, Dios todavía los tiene en pie. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el Espíritu Santo y la sangre de Cristo están clamando por usted. Eso es lo que dice la Biblia. Que el Espíritu gime por nosotros. Aleluya. Ahora tenga cuidado porque probablemente en alguna de esas usted blasfeme contra ellos y así agárrese. Pero Pedro nos dice, lo que ustedes necesitan, escuchen bien, no es ni más dinero, ni más fama, ni más cosas materiales. Lo más importante para ustedes es la presencia de Dios mismo, mi hermano. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios más allá de todo lo que el mundo ofrece, mi hermano. Tenemos que alcanzar la presencia de Dios. Escúcheme bien. Todos los apóstoles, todos los hombres de Dios, escuche bien, lo que más ellos amaban era la presencia de Dios. Tenemos que pedirle a Dios la presencia de Dios. Ahora, ¿qué era lo que el apóstol Pedro quería decir en hablar de la presencia de Dios? ¿Qué es el privilegio de nosotros sentir, tener, llevar la presencia de Dios? ¿Qué es ese privilegio? Escúcheme, es un privilegio, mi hermano. Déjeme decirle que hay muchas personas que la anhelan, pero no pueden cómo recibirla. Pero usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, tenemos que llorar, tenemos que anhelar, mi hermano, tenemos que anhelar por la presencia de Dios todos los días. Porque la presencia de Dios, escuche bien, Jehová le dijo a Moisés, mi presencia va a ir contigo y te daré ¿qué? Descanso. Escuche bien. Y Moisés le dijo, pues si tú no vas conmigo, no vas, que tu presencia vaya. Ahora, ¿qué era eso de que Moisés pedía la presencia, a Dios en presencia con él? Escuche bien. El diccionario, cuando habla de la presencia de Dios, número 1, escuche bien, la presencia de Dios quiere decir asistencia. ¿Qué usted hace cuando usted se siente mal? ¿Qué usted hace? Rápidamente llama ¿a qué? Al 911. ¿Qué hace? ¿Qué hacen los del 911? Rápidamente le envían ¿qué? Asistencia. Presencia quiere decir asistencia. Asistencia quiere decir salir en tu rescate y en tu ayuda y buscar la forma de salvarte. Cuando nosotros hablamos, cuando Pedro habla de la presencia de Dios en el creyente, es que tú tienes que estar consciente que siempre cuando tú estás en un peligro, cuando tú estás en una necesidad y simplemente abres tu boca y le dices, Dios,
Mira lo que estoy pasando. ¿Sabes qué, hermano? ¡Guas! El 911 llega al cielo y la presencia de Dios viene a asistirte, a ayudarte, a buscar la forma de que a ti no te pase un perjuicio. Eso es presencia. Eso era lo que el apóstol Pedro dice, la presencia de Dios cuando tú estés en un peligro, en una necesidad, en alguna desesperación. Solamente abre tu boca que la asistencia de Dios va a ir a tu favor. Aleluya. Aleluya. La asistencia de Dios. La asistencia. Simplemente tenemos que abrir nuestros labios y decirle: Dios, ayúdame. Te necesito, Señor. Tú eres mi salvador. Tú eres mi sanador. Ten misericordia. Yo me podía pasar la noche enseñándole a cuántas personas. David dijo que un día que estaba en el pozo de la desesperación, David dijo: Señor, sácame de este pozo de la desesperación. ¿Y sabe lo que hizo Dios, mi hermano? Dios vino. ¿Se acuerda de Daniel cuando lo metieron al foso de los leones? Amén. Darío le dice: que tu Dios te salve. Al otro día, después que pasó, los 24 fueron a ver a Daniel al pozo de los leones. Y le dijo el rey: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo salvar? Le dijo Daniel: sí, rey, mi Dios mandó su asistencia, mandó a unos ángeles a librarme, a cerrar la boca de los leones y no pudieron. Mi hermano, Dios siempre envía asistencia a tu vida. Aleluya. Tú no te has imaginado cuántas veces Dios te ha librado de las garras del diablo, de todos los perjuicios. Amén. Pero Dios envía su asistencia. Ok, déjate digo algo más para que te emociones. Cuando habla de la presencia, el apóstol Pedro no solo habla de asistencia, escuche bien, sino que también habla de presentación. Escuche bien. Hay ocasiones, escuche bien, hay ocasiones, esto te va a emocionar, en que Dios no tiene que enviar a nadie. Él hace presencia de sí mismo. Usted ha estudiado el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones Dios envió ángeles, pero en ocasiones Él no enviaba a nadie. Él iba personalmente. Escúcheme. Y cuando Él iba personalmente, cosas comenzaban a suceder. Escúcheme bien. Cuando usted estudia en la Biblia que se presentaba un ángel, pero los humanos lo adoraban, era Dios. Él es el único que acepta la adoración. Usted en otras ocasiones va a ver ángeles, pero ellos le dicen: no me adores a mí, porque soy igual que tú. Pero cuando Dios hace presencia, sí lo adoraban los hombres. Sí lo adoraban. Pero cuando Dios hacía presencia, algo sucedía. Con mucha razón, cuando usted y yo leemos la vida de José, cuando la Biblia habla que José estaba en la cárcel, pero la Biblia dice: y Dios estaba ahí. Por eso la cárcel tampoco pudo sostener a José. Escuchen bien. Cuando a él lo acusaban, amén, la mujer de Potifar, amén, Dios estaba con él, amén. Y la acusación simplemente era para elevarlo a un nivel más alto. Aleluya. Cuando Dios hace presencia en nuestras vidas, mi hermano, algo sucede poderosamente en nosotros. Escúcheme bien, al principio Dios le manda mensajeros a Abraham para decirle acerca de las promesas. Pero en el capítulo 17, 18, 19, Dios va personalmente porque Abraham se da cuenta que Él era el Señor. La última vez que se le presentó a Abraham fue Él mismo. Por eso en la última vez Él le dijo: de cierto que Sara queda embarazada.
¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el que estaba hablando en ese momento era el mismo Creador. Pedro dice presencia cuando Pedro habla de que que nuestra prioridad debe ser la presencia. Debemos cuidar la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, con las mentiras, con los disparates, con las malas palabras, con todas las cosas, porque eso contrista la presencia de Dios. Pleitos, contiendas, envidias, todas esas cosas contristan al Espíritu Santo, a la presencia del Señor. Escuche bien. Por eso el apóstol Pablo dice: asegúrense, según elegidos, la presencia de Dios. Primero vino a asistirnos. Número 2, dice el Señor: yo voy a estar ahí presente. Yo voy a estar ahí presente. Déjate digo otra cualidad de la presencia de Dios. Presencia de Dios dentro de la religión considerada de estar delante del Señor. En otras palabras, cuando hablamos de la presencia, estamos delante de la presencia del Señor. Escuche bien. Por eso cuando usted y yo nos reunimos aquí y la presencia de Dios está aquí, estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios. Escuche bien. Por último, el apóstol Pedro también habla de presencia. Se refiere a la Shekinah. Shekinah quiere decir morada. Escuche, morada. La presencia habita en la morada de Dios. Y por último, cuando hablamos de la presencia del Señor, dice la enciclopedia bíblica, hasta el punto de que en la proximidad a la Shekinah se percibe con mayor fuerza en la comunión con Dios. La presencia de Dios se manifiesta, se multiplica, se acrecenta de acuerdo a la comunión que tenemos entre Dios y usted. Por eso, cuanto más, déjeme decirle, cuanto más oramos, más presencia de Dios tenemos. Cuanto más oramos, más conocemos a Dios. Escúcheme bien. Nos fuimos con mi familia unos días por ahí de vacaciones en la semana y dejamos a nuestro perrito Poncho en la casa, ¿verdad? Por 3 días. Y yo platicaba con Ruth que ahora que regresamos, le digo, el perrito bien raro. O sea, como que no se quería acercar a nosotros, así a mí. Y yo le decía a mi hija, Ruth, ¿qué le pasa a este Poncho? Le digo, ¿qué le pasa? Como que no quiere, es muy juguetón, muy así, lo veo como que está, dije ella, lo veo que está espantado, seriado, algo, no quiere. Ponchito no quiere jugar, muy juguetón que era, ahora no, ahí. Le dije a Ruth, dos cosas tiene este Poncho. Una de 2, escucha bien, está resentido porque lo dejamos. Está resentido y se está vengando de nosotros, escuche bien. O, número 2, nos ha desconocido. En este día que no nos vio, como que él piensa que somos extraños. Entonces le dije a Ruth, tenemos que hacer algo. Vamos a jugar con él, vamos a comprarle juguetes nuevos. Vamos a buscar, y ya desde anoche ya le dije a Ruth, ¿sabes qué? Como que Poncho está jugando ya conmigo, ya, como que ya se está, ya hoy en la mañana ya, hombre, ya comienza a jugar y se me esconde y me llama y todo eso. Igualmente, mi hermano, escuche bien. Cuando nosotros perdemos, escúcheme, descuidamos la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso se nos hace difícil, escúcheme, creerle a Dios. Escúcheme, ¿sabe por qué se le hace difícil a las personas creerle a Dios? Porque están desconectados de la presencia de Dios. Pero cuanto más nos conectamos a la presencia de Dios, hermano, más usted se le hace fácil de creer lo que Dios puede hacer. Cuanto más usted lee la Biblia, cuanto más usted ora, usted más presencia de Dios tiene. Escúcheme bien. Y más le puede creer a Dios. Escúcheme bien. Más usted puede clamar a Dios. Pero se imagina si en toda la semana no hemos podido orar.
no leemos la Biblia. Por eso queremos adorar y se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque usted no está conectado con la presencia del Señor. Usted no está conectado, no tiene esa intimidad y se le hace difícil conectarse con Dios. Escuche bien. Pedro dice: lo primero que ustedes necesitan para alcanzar todo lo que ustedes quieren es: somos elegidos según la presencia de Dios. Y uno de más, por eso Dios le dijo a Moisés: mi presencia era contigo y te daré descanso. En el versículo 15, Moisés le responde, le dice, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. En Éxodo 16:10 dice: hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Éxodo 19:18 dice: todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. La presencia de Dios como un fuego. Escuche bien. En Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Versículo 32, y descendió la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios descendió, escuche bien, corporalmente, aleluya, la presencia de Dios, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Pero de la única forma que podemos oír la voz, mi hermano, es en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Escuche bien. Por eso, hermano, en la presencia de Dios es fácil creerle a Dios. Es fácil creerle a Dios. Por eso usted ve todos los milagros, muchos de los milagros que Jesús hacía, sucedían a una, dicen los arqueólogos o geográficos que estudiaron los fenómenos de los milagros de Jesús, que en la parte humana de Jesús, él traía como una dimensión radial donde él se paraba, la presencia de Dios estaba ahí. Y sucedían milagros, los demonios salían huyendo. ¿Por qué? Porque había una atmósfera de la presencia de la gloria de Dios. Y todo lo que estaba dentro de la presencia de Dios, mi hermano, todos se sanaban, todos se liberaban, pero lo que hacía la diferencia era la presencia que había descendido. Por eso nuestra oración debe ser esta: Señor, yo tengo hambre de tu presencia, yo necesito de tu presencia, dame más de tu presencia, porque déjeme decirte, mi hermano, cuando la presencia de Dios desciende, cosas comienzan a suceder. Aleluya. Hermano, yo como predicador te lo digo, a veces cuando he ido a predicar a lugares, me invitan o quiero predicar y no siento la presencia, se te hace difícil predicar. Usted no sabe la lucha que a veces tiene un predicador acá arriba. La lucha, escuche bien, porque a veces el mismo maligno está aventando dardos. Escuche bien. Pero cuando la presencia de Dios está, mi hermano, hay un gozo, hay una libertad, aleluya, de poder predicar el mensaje del Señor. Por eso en Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, aleluya, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra versión dice: y fueron todos llenos, Reina Valera dice, del Espíritu Santo. Otra versión dice: todos fueron envueltos en la presencia de Dios. Aleluya. Eso fue lo que capacitó a los discípulos, mi hermano. Eso fue lo que ellos necesitaban para comenzar a actuar de una manera sobrenatural. La presencia de Dios.
La iglesia, mi hermano, necesita la presencia de Dios. Todos nosotros. Escuche bien. No es lo mismo creer en la presencia o decir que tenemos la presencia. Todos traemos, pero necesitamos pedir la manifestación. Escuche bien, la manifestación de la presencia de Dios. Escuche bien. Porque hay que ser todos humanamente. ¿Verdad que usted a veces no siente nada? Déjeme decirle, yo a veces no siento nada, mi hermano. De verdad. No me siento ni que soy cristiano a veces, porque no siento nada. De verdad, es normal, es la carne, es la parte humana de nosotros. Escuche bien. Oiga, pero cuando me pongo a orar, escuche bien, y la oración comienza a crecer, escuche, y uno comienza a llenarse de la presencia de Dios. Yo me paro de este altar, me voy. Dije, Dios, ¿quién se me presente, brother, ahí? No sabe. Uno, ¿por qué? Porque la presencia manifestación de la presencia de Dios en nosotros. Escuche bien. Ahora, usted me dirá, pastor, pero ¿por qué tiene que suceder? Si simplemente lo que tengo que hacer es creer. No, porque de alguna forma Dios no lo permitió que si así fuera. Porque entonces, mi hermano, los hombres no quisieran hacer nada. Dios nos lo dejó así, que tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que apartarnos para que Él nos llene de la presencia de Dios. Escúcheme, déjeme decir, dijo el apóstol Pablo, es el trabajo que Dios nos dejó. Número 1, diga conmigo la presencia de Dios. Pedro dijo, asegúrense de la presencia de Dios. Aleluya. Número 1, la presencia de Dios. Número 2, Pablo, primera de Pedro 1:3. Dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo, ¿qué, mi hermano? Nos hizo renacer. Escuche bien. Otra de las cosas que necesitamos en nuestra vida es el renacimiento, amén, que necesitamos nosotros como hijos de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Aquí viene lo bueno. Dice, y estos no son engendrados ni de carne ni de varón, sino que ellos son, ¿qué, hermano? ¿Engendrados de quién? Del Espíritu. Escuche bien. Ellos ahora tienen un nacimiento espiritual. Aleluya. Y sigue diciendo, entonces en los versículos dice, y vimos su gloria. Escuche bien, este es el nacimiento, el renacer. Escuche bien, esto no tiene que ver nada con creer, no tiene que ver nada con la fe. Escuche bien, el nacimiento, el renacimiento tiene que ver con una experiencia. Escuche bien, creer, escuche bien, para ver milagros hay que creer. Escuche bien, pero para traer la gloria y la presencia no es simplemente creer, es nacer de nuevo. Escuche, es nacer. Y es por eso, mi hermano, sigue diciendo el versículo, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Todos los que renacemos, vemos la gloria de Dios. En otras palabras, tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios. Vemos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Por qué, mi hermano? Escuche. ¿Por qué es necesario renacer? ¿Por qué? Porque el mundo nos golpeó, el mundo nos hizo pedazos, el mundo nos contaminó. El mundo, ¿qué no hizo el mundo con nosotros? ¿Qué no hizo el pecado con nosotros? ¿Qué no hizo el pecado con nosotros? Por eso la palabra renacer, dice la enciclopedia, sencillamente dice es volver a nacer. Tienes que tener un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu, no pueden entrar ¿a dónde? Al reino. Hay muchas personas, hablando, Pedro también hablaba del lugar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que van a entrar al reino de los cielos porque son buenas. Hay muchos que piensan que van a entrar al cielo, aleluya, porque son muy misericordiosos.
porque ayudan a los pobres, porque dan de comer, porque dan dinero. No, mi hermano, por eso no se entra al cielo. De la única manera que se entra al cielo es cuando usted tiene un nacimiento. Escuche bien. Y comienza a ver la gloria de Dios. Escuche bien. Comienza a ver la gloria de Dios. Pero usted necesita renacer, volver a nacer. En otras palabras, usted reconocer que tiene el privilegio y la oportunidad que Dios le está dando de escapar del infierno, de escapar del pecado, de escapar de tanta maldad que hay en el mundo. Y en ese momento Dios le brinda la oportunidad de cómo entrar al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la sangre que el mismo apóstol Pedro hablaba. Renacer quiere decir, número uno, volver a nacer. Renacer quiere decir recuperarse, aleluya. Oiga, y recuperarse cuesta, ¿verdad que sí? Después de que uno se enferma, ¿verdad? Cuesta recuperarse. Cuesta recuperarse. Escuchen bien. Cuesta. El doctor fue a ver a mi madre ayer. Y el doctor le dijo, ya viejecita, dice, usted ya pasó, ya venció el COVID, dice. Ahora el trabajo es recuperarte. Y esos tratamientos son carísimos. Escuche bien, dice, tienes que poner mucho de tu parte para recuperarte, porque la dejó bien paliada. Y muchas veces es más mala, creo, la recuperación que el mismo COVID. Escuche bien. Pero dice, hay que recuperarse. Y es lo que se le está haciendo difícil a mi madre. Amén. Y ahí le estamos animando porque el cuerpo queda hecho pedazos. Pero nosotros en el Evangelio, muchos de nosotros también, todavía algunos nos estamos recuperando de todo lo que hizo el pecado. ¿Cuánto todavía sienten esas heridas, esas marcas del pecado? Y muchos todavía seguimos luchando con ciertas conductas y actitudes y adicciones que el pecado nos dejó. Renacer, escuche bien, también quiere decir recuperarte. Y hay muchas personas que todavía se siguen recuperando, mi hermano, de todo lo que hizo el pecado. Escuche bien, ahora, Dios lo puede hacer espontáneamente, quitarte todo en ese momento. Pero, ¿por qué Dios no lo permite, mi hermano? ¿Sabe por qué a veces Dios nos permite vivir la recuperación? Ya no eres condenado una vez más, pero sí los efectos del pecado todavía tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque ese es el medio en que tú vas a crecer en tu fe. Escuche bien. Ese es el medio en que tú tienes que crecer en fe, en creerle a Dios que Él ya te hizo, ¿sí me entiende? Que Él te dio el privilegio, que tienes la oportunidad de ser una nueva persona. Renacer quiere decir recuperarse. Escuche bien. En la religión quiere decir renacer, adquirir, aleluya, una nueva vida, aleluya. Eso es lo que quiere decir. Con mucha razón en el Evangelio de Juan respondió Jesús: y de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero Tito 3:5 dice, nos salvó, escúchame, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay muchas personas que piensan que se van a salvar porque ellos no son malos, porque ellos son buenos, porque son buena gente, porque ayudan. No, hermano, esas son obras de los hombres de justicia. Aquí Pablo dice, nosotros no nos salvó por eso, sino que dice Pablo, dice en Tito 3:5, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. En Jueces 15:18, hablando Sansón de aquella batalla que había tenido, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, moriré yo ahora de sed, caeré en mano de los incircuncisos. Versículo 19, entonces abrió Dios las cuencas que hay en Leid, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró el espíritu y se reanimó.
Y por eso llamó el nombre de aquel lugar el Core, el cual está en Lejí hasta hoy. Aleluya. Dios le dio ese revestimiento por medio del agua y dos cosas sucedieron. Él revivió, escúcheme bien. ¿Cuántos de nosotros hemos revivido continuamente? Yo le dije a mi hermana, ya van como 3 veces que me hablan de mi casa y dice, oye, ora por mi mamá porque ya se está muriendo. Como 2, 3 veces, usted ya me tiene a puro paro cardíaco. Cada rato nada más me manda el mensaje que me pongo a orar porque ya se está muriendo, y después le hablo por videocámara y está la viejita ahí. Ay, ¿qué pasa? Digo, pues me dijeron que te estabas muriendo y yo estoy acá en el altar llorando. Le digo, gracias, Señor, que tú eres quien revive a las personas, hermano. Él es el que le vuelve a dar vida a nosotros. Escuche bien, a veces nosotros llegamos muertos, cansados, ¿verdad? ¿Usted le ha pasado? Frustrados, o sea, arrastra. Pero cuando usted busca la presencia de Dios, Dios le da agua limpia, lo renueva, lo reviste, lo revuelve a volver a la vida, aleluya. Y usted se llena de la presencia del Espíritu Santo y usted brinca ahora como venado, aleluya. Usted clama a Dios, aleluya. Porque Él es el único que revive nuestras fuerzas, revive nuestra pasión. Aleluya. Y aún hasta los muertos los vuelve a resucitar. Oiga, ya está. A mis hijos los tengo un poquito espantados. Creo que ahora, véngase, mi hijo, vamos a orar que su abuela está muriendo. Y al rato sale. No, funciona también la oración. Déjeme decirle, la oración tiene efecto también. ¿Amén? Tiene efecto. Aleluya. Terminamos, mi hermano. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué Dios te va a dar la vida a ti? ¿Para qué Dios, amén, te trajo a esta vida? ¿Para qué Dios nos llamó? Escuche bien. ¿Para qué? Yo me cuento desde años que Dios me llamó a mí para ser un pastor. Y yo me apasiono por ser un pastor. Me estudio, me sacrifico, hago. Y le digo, Señor, ayúdame a hacer el ministerio pastoral, a cumplirlo. Porque yo sé que para eso Dios me llamó. Amén. Y me emociono cuando veo lo que Dios hace. Y me duele, amén, cuando a veces hay cosas que tienen que suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me llamó. Todos tenemos un llamado, mi hermano. Hay diferentes llamados. Escuche bien. Probablemente si usted es de aquella persona que dice, no, pastor, pero yo no tengo nada. Sí, hermano, que sea Dios lo llamó para estar sentado en la banca también. Eso es también decirle que eso es un servicio. ¿De verdad? De verdad. Hay personas que solamente son salvas, pero de verdad, estar ahí a usted adorar a Dios, usted puede inspirar a otras personas. Ahora, si está en la banca y en la banca no hace nada, eso hay que resucitarlo a usted. Porque si usted, yo sé que a lo mejor usted no va a ser un ministro, un cantor o músico o algo, pero en la banca usted puede servir. Amén. Levante sus manos, alabe a Dios, brinque poquito, diga, Señor, aquí te estoy sirviendo. Aleluya. Pero se imagina si usted por lo menos está en la banca y se está durmiendo. No, eso sí no, hay que resucitarlo a usted, aunque sea ahí. Pero amén, usted puede hacer algo ahí. Que Él nos llamó, dice, para una esperanza, aleluya. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Escuche bien, una esperanza viva, no una esperanza muerta. Escuche bien, esperanza en el verbo principal quiere decir, esperanza quiere decir confianza, mi hermano. Y confianza en la que todos nosotros necesitamos. Y confianza quiere decir convicción. Convicción quiere decir que hay algo dentro de ti que te está empujando a hacer lo que a Dios le agrada. Convicción es algo que está dentro de nosotros. Escuche bien, es algo que está dentro de nosotros. La fe, escuche bien, te voy a dar toda la teología completa. La fe es la convicción. La convicción de la fe dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, esperanza, confianza es algo que está dentro de ti
que te impulsa a sacarlo. Amén. Si no le preguntamos, amén, a nuestra hermanita que está embarazada, ella no puede retener que no se le vea el estómago. Es algo que está dentro de ella y tarde que temprano tiene que salir de ahí. Eso es la convicción. Escuche bien, mi hermano. Eso es la convicción. Eso es la fe. Eso es lo que hace la palabra. La palabra, lo que dice el profeta Isaías, dice: yo envié mi palabra a ellos, y la palabra que yo les envié, dice, tiene que producir, y después de que produzca va a brotar, dice, va a traer frutos. Mi palabra trae frutos. Eso es la esperanza. Una vez más te lo voy a repetir: esperanza es confianza, confianza es convicción, convicción es la fe es la palabra, y la palabra tiene que producir dentro de nosotros algo que usted a veces ni se imagina lo que puede hacer usted en las manos de Dios. Escuche bien. Por eso es muy importante, mi hermano. No sé cuándo, a mí me ha pasado muchas veces, muchas cosas que traigo cosas dentro de mí, y mi esposa me conoce. Cuando se me mete algo de Dios dentro de mí, mi hermano, no, a veces ni duermo bien hasta no cumplirla. Escuche bien, porque es la palabra, es la promesa que está dentro de mí, de lo que uno quiere cumplir, como una esperanza, una convicción. Yo le he dicho: Señor, yo no quiero morir hasta no ver esta iglesia llena de un avivamiento. Esa es mi esperanza, ver los servicios llenos. Y por eso yo le invito, hermano, ayune, vamos a buscar a Dios como nunca en estos últimos tiempos, porque yo estoy seguro que Dios va a derramar. Ponte en pie. Dios va a derramar. Dios va a derramar de esa promesa que Él nos ha prometido. Dios no va. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque desde que yo comencé el ministerio, cuando yo comencé el ministerio, y a lo mejor anteriormente también, hay promesas para este lugar. Escuche bien, de que Dios llenaría este lugar, no solo de almas, sino de la gloria. Escuche bien, Dios nos ha dado, y esas promesas a mí no se me han olvidado, las tengo ahí. Esperanza es confianza, te lo dije. Aleluya, de lograr lo que ocurra es algo deseado. Esperanza es por la que se espera que Dios dé lo que nos ha prometido. Escuche bien. Y todo lo que Dios da te lo siembra en tu corazón. Todo lo que Dios da te lo siembra en el espíritu. Ahí lo siembra Dios. Escuche bien. Y eso que Dios siembra, mi hermano, tú lo tienes que hacer que Dios lo riegue. Lo riegue, lo riegue. Escuche bien. Quiero terminar con esto. La reina Esther no sabía que ella había nacido por una esperanza y por un propósito. Escuche bien. Cuando ella llegó al reinado, escuche bien, y su pueblo estaba en peligro, el tío le dice: tu pueblo está en peligro y tú eres la única que puede hacer algo por ellos. Ella no quería hacer nada, escuche bien. Hasta que dice la Biblia que ella buscó a Dios en 3 días de ayuno. Y después de 3 días de ayuno, ella le dijo a su tío: yo voy a ir ante el rey y voy a descubrir mi esperanza, mi confianza, mi propósito. Escuche bien. Si ella no hubiera buscado a Dios, ella nunca hubiera encontrado lo que Dios tenía para ella. Escuche bien. Ella nunca, y no estar en el trono, mi hermano. Ella no, ese no fue el propósito, ese era parte del propósito. Escúcheme bien. Cuando usted lee toda la historia de todo lo que, aun cuando el rey le ofreció, escúcheme bien, aun cuando el rey le ofreció la mitad de su reino a ella, ella no estaba conforme todavía. Ese no era la esperanza, el propósito de ella. Aun cuando el rey encontró gracia delante de sus ojos, dice la Biblia, eso no le produjo a ella satisfacción. El que no la matara no le produjo satisfacción tampoco.
en que a ella le ofreció el rey hasta la mitad de mi reino, eso a ella no le produjo satisfacción. No le produjo, hermano. Ese no era realmente el propósito que ella descubrió que Dios le había llamado. Mira, hermano, hay gente a las cuales Dios las ama y gloria a Dios. Pero con cualquier cosa nosotros pensamos que ya es todo el propósito. No, tenemos que buscar a Dios para saber cuál es realmente el propósito. Usted sigue leyendo la historia hasta el final, cuando el rey le dijo, dime cuál es realmente el propósito. Dice, este es el propósito. Hay un enemigo en tu nación que quiere matarme. What? Quiere matarme. Fíjate hasta dónde yo llegué. ¿Cómo que te quiere matar a mi esposa? Sí, quiere matar a mi pueblo. Te engañaron, firmaste una ley y quieren matar a mi pueblo. Y yo he venido para interceder, para decirte que mi pueblo es un pueblo justo. Escúcheme, y usted sabe toda la historia, que al final Naamán había preparado ¿qué? Una horca para el tío. Para el tío. Escuche bien. Y al final la horca fue ¿para quién? Para Naamán. Ese era el propósito de Esther. ¿Cuál es nuestro propósito, mi hermano? Realmente Pedro nos dice cuál es nuestro propósito. Hermano, nuestra meta, escuche bien, nuestra meta, dijo Pedro, ¿es dónde, hermano? En el cielo. Ahora, escuche bien, tú no tienes que hacer nada para ser salvo, tú ya eres salvo. Escuche bien. Ahora, tú sí tienes que esforzarte, tienes que disciplinarte, tienes que educarte, tienes que ser valiente para mantenerte en la salvación. Eso sí, tú tienes que trabajar, tienes que servir, no para ser salvo, sino para mantenerte en la salvación. Por eso tenemos que adorar, por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que venir a los servicios, tenemos que servir, tenemos que proclamar, tenemos que practicar para mantenernos en la salvación que Dios nos ha dado. No importa cómo, mi hermano, pero hay muchas herramientas. Escuche bien, eso es. Escuche bien. Yo le decía a mi madre, dile a Dios que tú no te puedes morir hasta no ver a tus hijos que sean salvos. Ese es tu propósito. Dile a Dios que tú quieres ver a todos tus hijos salvos. Ese es tu propósito. Y si tienes razón, agarra fuerzas, agarra valentía y habla con Dios. Dile que te dé el privilegio de ver a tus hijos salvos, de ver a tus nietos que se han descarriado, que vuelvan a la salvación. ¿Cuál es, mi hermano, nuestro propósito? A lo mejor algunos queremos un carro del año, una casa maravillosa, ¿verdad? Que Dios nos dé, wow. Y se nos olvida realmente cuál es el verdadero propósito, mi hermano. Es llegar hasta el cielo. Cierra tus ojos, vamos a adorar a Dios. Cierra tus ojos. Si tú necesitas la presencia del Señor, levanta tus manos, mi hermano, dile, yo necesito tu presencia. Yo necesito. Cante eso.